Segunda de Pedro 1:19, ya hemos leído algunos días ya este pasaje, porque estamos estudiando sobre la profecía bíblica. Hoy, con la ayuda del Señor, miraremos interpretando la profecía bíblica. Amén. Es importante, hermano, conocer bien, como dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otras versiones dicen que traza bien la palabra de verdad. Usa, traza, aplica, interpreta la palabra de verdad. O sea, es necesario. Y más en estos días donde hay una cantidad de herejías y conceptos equivocados, contradictorios a la palabra de Dios. Usted y yo como cristianos debemos de estar bien informados de lo que está sucediendo en este mundo en cuanto a la doctrina y conocer la sana doctrina. Amén. ¿Qué habla, qué dice, qué enseña la profecía bíblica? Y así poder saber qué esperamos. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a ver, interpretando la profecía, cómo se usa, cómo se traza, cómo se aplica, cómo se interpreta bien. Amén. Primero vemos que uno debe de buscar siempre el sentido llano de la palabra, lo que dice la palabra de Dios, simplemente con nuestro conocimiento o con nuestra práctica del idioma, del lenguaje, como hablamos, lo básico. Cuando el sentido común tiene sentido, entonces ¿para qué buscar otro? ¿Verdad? Cuando esto es así, ya lo sabemos por toda la vida, ¿para qué buscarle otro sentido a la cosa si ya es así? Amén. Lo que hemos preentendido, lo que uno entiende ya de la palabra, porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado, entonces eso debe de alinearse con el resto de las Escrituras. No se pueden contradecir, porque sería decir que el Espíritu Santo se contradice. Amén. Una precomprensión del todo el contexto, lo que ya hemos entendido, armonice con todo ello. Amén. Por ejemplo, hay quienes dicen y han dicho que el anticristo es costarricense. ¿Sí? Un ejemplo. Yo tuve un documento en mis manos hace muchos años, cuando trabajaba todavía en lo material en el Banco Cafetero. Llegó a mis manos un documento sobre alguien dijo, ya he llegado, yo soy el 666. Eso le llamó la atención a mucha gente, y especialmente dentro del gremio o el grupo de cristianos o conocedores de la palabra. Y unos muchachos, como yo le hablaba la palabra a los compañeros de trabajo en el banco, uno de ellos llevó ese documento y me dijo, Silva, ya llegó el anticristo, man. Y me mostró el documento y yo le dije, préstemelo. Y me lo llevé para la casa. Y esa noche lo leí. Y en él decía que el anticristo era costarricense. El mismo tipo que escribió y que publicó eso decía que él era de Costa Rica y que él era el anticristo. Amén. Pero mire, dice en Daniel capítulo 9 verso 26, mire, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías.
mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese pueblo de ese príncipe es el Imperio Romano. Eso está ya en la historia, eso no necesita uno, porque es que hay gente que dice que le crea la palabra si la historia la respalda. Bueno, la palabra de Dios nos muestra en la profecía bíblica que ese pueblo es el Imperio Romano, y el príncipe que destruye el santuario, que todos lo sabemos, es el Tito, el gobernador romano, que en el año 70 después de Cristo destruyó el templo de Jerusalén y la ciudad, y esparció a los judíos por todo el mundo. ¿Sí? Mató más de 1 millón de judíos en ese momento. Esa profecía se cumple porque la Biblia tiene una ley que se llama la doble referencia. Entonces se cumple en ese momento, en la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 por ese príncipe, pero también apunta a la vez al que va a venir en la tribulación, que también se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, el mismo personaje. ¿Ya? Entonces es del Imperio Romano. El príncipe entonces es romano. Amén. El anticristo. Entonces el anticristo será un gentil romano y no costarricense. Entonces, como uno sabe por la escritura ya mucho tiempo, en el caso mío desde el año 86 más o menos, yo entiendo eso, lo estudié, quién era el anticristo, y lo he visto en la escritura por todas partes. Entonces ya es algo preconcebido, preentendido. Entonces que ahora venga y me digan, es costarricense, ¿por qué voy a cambiar si ya eso está claro en la palabra? Que no es costarricense. Es más, los judíos saben que el anticristo se tiene que presentar, o se va a presentar como si fuera Cristo. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo en Juan 5, 42, 43, dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. O sea que los judíos van a recibir al anticristo como si fuera Cristo. Amén. Y eso está en el capítulo 6 de Apocalipsis, el jinete del caballo blanco, el primero que aparece, viene a hacer pacto con los judíos y hace un pacto y logra darle paz a ese sector de la tierra donde usted sabe que nunca ha habido paz, que inclusive en este mismo momento usted en las noticias oye de la guerra que hay de Israel con los palestinos. No hay paz, pero el anticristo viene y les da paz. Va a ser un estratega militar, economista, eso, de todo. Entonces lo reciben como si fuera el Mesías. Y resulta que para un judío recibir a alguien como el Mesías, primero tiene que darse cuenta que es de la familia de Judá, de la familia de David. Por eso cuando llegó Cristo por primera vez, usted ve que Herodes preguntó y los escribas le dijeron: de Belén de Judá, porque así está escrito, Miqueas capítulo 5 verso 2. Y tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá quien será Salvador. O sea, ellos saben que Jesús es de la descendencia de David, de la tribu de Judá, de la ciudad de Belén. Entonces, para que los judíos lo reciban, así no sea el Cristo, pero lo reciben como si fuera el Cristo, tiene que ser de descendencia judía. Pero para que la comunidad europea lo coloque de líder,
tiene que ser nacido en Europa. Y eso es algo que se da muy fácil. ¿Por qué? Porque en todas las naciones del mundo hay judíos. Como fueron esparcidos en el año 70 por todas las naciones, entonces en todos esos países hay comunidades judías. Entonces, por allá debe estar. Como están las cosas en este tiempo, yo pienso que por allá debe estar ya ese individuo de nacionalidad europea, nacido en Europa, pero de ascendencia judía. Amén. A su nombre, gloria. Mateo capítulo 2, verso 4, mire. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Sí ve? Cuando llegaron los reyes magos y cuando todo eso que sucedió, que Mateo nos narra ahí en el capítulo 2, entonces Herodes convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas, porque esa gente era perdónenme que lo diga así, la tesa, los tremendos para las escrituras, especialmente los escribas. ¿Ve? Entonces les preguntó, ¿dónde va a nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y si usted lee Miqueas capítulo 5 verso 2, se va a dar cuenta que él dice que el Cristo nacerá en Belén de Judea. Está citando profecía. Amén. Entonces hay que hacer un juicio claro a las escrituras cuando se trate de cualquier asunto profético. Amén. Mucha atención en el contexto. Para interpretar escritura o profecía hay que poner mucha atención en el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto son los pasajes o la lectura, la escritura antes y después del texto. Contexto, antes y después del texto. Pero el contexto puede ser más amplio, el capítulo antes y el capítulo después. O puede ser aún más amplio, el libro antes o después, o la misma Biblia en total, según la necesidad, según las circunstancias, según la profecía. Pero hay que analizar y tener muy en cuenta el contexto. Cada palabra de la Biblia es parte de una oración. Cada oración es parte de un párrafo. Y cada párrafo parte de un libro. Y cada libro parte del conjunto de todas las escrituras. Sabemos que la Biblia se compone de 66 libros. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Amén. Entonces hay que tener en cuenta para una correcta interpretación el contexto próximo y un poco más alejado. Amén. Hay que hacer un juicio de género correcto. La Biblia contiene una variedad de géneros. ¿Qué es eso? Géneros literarios. Hay libros históricos, o sea, hay historia. Hay epopeyas dramáticas, como el caso del libro de Job. Hay poesía, como los salmos. Hay dichos sabios, como proverbios. Hay libros apocalípticos, como Apocalipsis y como Daniel, mucha parte de Zacarías y otros profetas. Cada género tiene sus características únicas. Tú no tienes que saber, tener en cuenta el género literario. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es claramente una profecía. Amén. Profecía es hablar de algo que va a suceder en el futuro. Amén, hermano. Claramente, este pasaje es una declaración literal
de la verdad que el apóstol Pablo afirma. Primero, que los creyentes que han muerto se levantarán de sus tumbas. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces lo que dice esta profecía es que los creyentes que han muerto en el momento que Cristo venga por su iglesia, esos van a resucitar y se levantarán de sus tumbas. Otra cosa que dice: los que todavía vivimos y permanecemos en la tierra, fieles al Señor, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amén. Cristo viene mañana. Entonces los muertos en Cristo van a resucitar. Y después nosotros, los que estemos bien con el Señor, esperándole en fidelidad, vamos a ser levantados hasta las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso dice esa profecía, sin necesidad de uno pensar, porque es que ahí lo dice claro. Ahí no hay necesidad de interpretaciones raras o buscarle otro sentido. A eso es lo que hablábamos hace un momento. Ya tiene un sentido común, normal. La escritura no necesita ahí nada de esas cosas. Amén. Y dice: no precederemos a los que nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados, ¿cierto? Entonces seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Eso lo dice ahí. Amén. Para siempre. Eso va a suceder algún día, así como está, porque eso lo dice el sentido común del lenguaje, del idioma. No hay necesidad de alegorizar. ¿Para qué buscarle una interpretación o un significado, un sentido diferente? Sería forzar el significado y entonces habría falsedad de la palabra. Para que uno, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué hay que alegorizar ahí? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué hay que alegorizar ahí? ¿Qué hay que simbolizar? Nada. El mismo sentido común de la palabra ya nos está diciendo lo que va a suceder. ¿Sí? Los muertos van a resucitar primero, se van levantados de sus tumbas, luego nosotros vamos a ser arrebatados por el Espíritu Santo. ¿Será cosa difícil para Dios? Habrá que alegorizar ese pedacito, porque es que, ¿y cómo vamos a ser levantados si uno no se levanta porque la fuerza de gravedad no lo deja? Entonces vamos a ver qué es lo que significa de verdad eso, porque es que no puede ser posible. No, porque es que eso no es imposible para Dios. Y yo encuentro precedentes y textos en la Biblia que me dicen que eso ya ha sucedido. Por ejemplo, Elías fue levantado en un carro de fuego. Por ejemplo, el etíope, Felipe, cuando Dios lo manda a hablarle al etíope por allá camino de Jerusalén a Gaza, dice que el Señor arrebató a Felipe y se encontró de un momento a otro en Azoto predicando. Y de ese lugar donde estaba hasta la ciudad de Azoto hay 85 kilómetros. Y dice que lo arrebató. La misma palabra, seremos arrebatados. Entonces no hay necesidad de alegorizar, sino creerle simplemente al sentido llano de la Escritura. Amén. A su nombre, gloria. También para interpretar la profecía hay que consultar historia y cultura. Amén. Salir de nuestra mentalidad occidental, en el caso nuestro, y adoptar o meternos como en la mente. Yo no sé si usted ha escuchado algo que se dice mucho por ahí, que para interpretar o saber qué va a ser un criminal hay que pensar como el criminal. Eso dicen por ahí. Y eso, según el FBI, eso es verdad. Porque ellos han estudiado el comportamiento del ser humano, ¿sí o no? La psicología y todas esas cosas. Entonces nosotros, para interpretar la profecía judía, porque la profecía sale de los judíos, ¿sí o no? Hay que tener una mentalidad judía.
hay que irnos a estudiar cosas como las costumbres judías. Por ejemplo, el matrimonio judío, las costumbres fúnebres, las prácticas familiares, agrícolas, comerciales, el sistema monetario, porque no es lo mismo hablar de 5.000 pesos a hablar de 2 dracmas o de un denario. Ay, ¿eso qué es? ¿Ve? Entonces, para poder interpretar bien, hay que uno familiarizarse con eso. Los métodos de guerra, que son muy diferentes a los de hoy en día. En ese tiempo no habían bombas atómicas, ni habían revólveres, ni habían metralletas, ni nada de esas cosas. Entonces hay que ir a los métodos de guerra, de esclavitud, al tratamiento de los cautivos, el uso de convenios y prácticas religiosas. Entonces va uno a dar una interpretación correcta porque se familiariza con esas cosas. Amén, con la historia y la cultura. Así interpretar la Biblia correctamente sería mucho más fácil porque entendemos mejor el mundo y la cultura de los escritores bíblicos. Mire que hoy en día dicen por ahí que el Señor Jesucristo dijo algo que era imposible, que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Y entonces dicen que eso, el Señor Jesucristo, eso, pues que un camello por el ojo de una agujita, eso, ¿quién pues? Pero porque nos imaginamos camello, un animal de 4 patas grandote. Y camello era un hilo grueso. ¿De qué vestía Juan Bautista? O Elías. Lea y verá. Entonces, ese es el asunto, porque no se está familiarizado con el lenguaje bíblico o judío. Entonces, por eso es necesario, bueno, para interpretar profecía, uno tener esa mentalidad y familiarizarse con eso. Amén. Por ejemplo, otro ejemplo, el anticristo, como estamos hablando de profecía bíblica, y el anticristo es uno de los personajes de esa escena, y más adelante nosotros vamos a mirar personajes en la profecía bíblica. El anticristo, la Biblia, Daniel lo llama cuerno pequeño. Entonces uno dice, ¿por qué? Hay que familiarizarse con la cultura judía. Daniel 8:9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, o sea, hacia Jerusalén. Los antiguos judíos sabían que un animal de cuernos los usaba como arma. Ese es el arma de ellos, así como el gallo, ese que tiene aquí en la pata, ¿cómo es? Espuelas. Ellos tienen una cosita aquí, un chuzo así que llama espuela. ¿Y para qué lo usan? Para atacar al otro. Arma de guerra. Así los animales de cuernos, ellos se defienden es con sus cuernos. ¿Sí o no? Eso lo sabían los judíos, que los animales de cuerno usaban sus cuernos para defenderse. Y el cuerno entonces con el tiempo se convirtió en un símbolo de poder. Claro. ¿Sí o no? Poder y fuerza. Un emblema de dominio que representaba reinos y reyes muchas veces. Y el anticristo emerge como un cuerno pequeño, o sea, dominio, como dominante, como dominador, y más tarde alcanza un dominio global. El anticristo va a tener control del mundo. Amén. Entonces eso es, ahí uno se da cuenta la necesidad de familiarizarse con costumbres y cultura judía. No es lo mismo hablar de cosas hoy en día aquí en Sudamérica a hablar de las cosas que los judíos hablan y más en ese tiempo, porque ellos también han evolucionado y hoy en día hablan otras cosas diferentes, pero estamos estudiando profecía bíblica, entonces hay que adaptarnos al lenguaje y a la cultura de ese entonces. Amén. Y hace un momento les dije otro punto, que es la ley de la doble referencia. La Biblia está llena
de esa ley, doble referencia. Mire un ejemplo. Zacarías capítulo 9, versos 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Qué tremendo Dios, hermano. Zacarías, que fue escrito aproximadamente unos 450 o 500 años antes de que Cristo entrara por las puertas de Jerusalén montado en un pollino. ¿Sí o no? Ya. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Mire bien esta profecía de Zacarías. Un pasaje de la Escritura se puede referir, eso es la doble referencia, se puede referir a dos eventos separados. Amén. Por un periodo de tiempo significativo, y ambos eventos se mezclan en una sola imagen. Aquí acabamos de leer de un rey que viene en un pollino. Como ya parte de esa profecía se cumplió, ya sabemos a quién se refiere, ¿sí o no? Ya hemos leído la palabra y hemos dado cuenta de que en Mateo y en los evangelios ya se dice que Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, que inclusive él le dijo a los discípulos: vayan a tal parte y allá van a encontrar un pollino amarrado, tráigamelo. Y si el Señor sabía, si le dicen: hey, ¿qué hacen con el pollino? El Señor lo necesita, suficiente para que el Señor los deje que lo traigan. Y así fue, ¿cierto que sí? Entonces nos dice de un rey, porque Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, de un rey que viene cabalgando en un pollino. Pero resulta que después de eso dice: y de Efraín. Ahí hay una unión de dos eventos separados por un tiempo bastante considerable. Mire: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Eso no sucedió en los días de Cristo. Sucedió hasta el verso 9. Sucedió que ese rey entró a Jerusalén montado en un pollino, pero no sucedió que destruyó carros y caballos y los arcos de guerra los quebró, y que después habló de paz y que gobernó de mar a mar. ¿Cierto que no? Eso no se ha cumplido. Nos lo dice la historia y nos lo dice la palabra. Eso no se ha cumplido, porque hay doble referencia en esa profecía. Se cumplió parte con Jesús llegando a Jerusalén montado en un pollino, y se cumplirá la parte en la tribulación, cuando el Señor haga guerra, y después se sentará en el trono de David en el milenio y gobernará de mar a mar. Amén. Doble referencia. Este pasaje habla tanto de la primera venida de Cristo sobre un pollino, como de la segunda venida, que resultará en su reino milenial universal, que se extenderá de mar a mar hasta los confines de la tierra. ¿Sí ven? A su nombre. Doble referencia. Isaías capítulo 11, versos del 1 al 5, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, oiga bien, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca,
y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Maravilloso, hermano. Doble referencia nuevamente. Miremos. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? ¿Ah? El padre de David. ¿Sí o no? Saldrá una vara del tronco de Isaí. Claro. ¿Quién fue? Pues David. Literalmente David. En ese tiempo, David. Pero también se está refiriendo a Cristo. Porque aunque sea de más tiempo acá, descendió de Isaí también. Razón por la que Ruth la moabita fue incluida, siendo moabita, fue incluida en la línea de la genealogía del Mesías. ¿Ve? Entonces, ese es el Señor, ¿sí o no? Un vástago retoñará de sus raíces, ahí lo tira más allá, en el tiempo. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Eso lo vimos todo en Cristo. La sabiduría tan tremenda que de 12 años disputaba con los sacerdotes y los maestros de la ley allá del templo en Jerusalén a los 12 años, y no podían resistirlo, no podían decirle nada por su sabiduría y su inteligencia espiritual. Amén. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Hasta ahí lo vimos todo en Cristo, ¿sí o no? Pero aquí dice: y herirá la tierra con la vara de su boca. Él no ha herido todavía la tierra con la vara de su boca, o sea, con la palabra. ¿Cierto que no? Pero si dice en Apocalipsis 12 de ese que va a juzgar con vara de hierro, firmeza. Dice: y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Quién es el impío? El anticristo. Segunda Tesalonicenses 2 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y milagros mentirosos. El anticristo. ¿Y cómo lo matará el Señor? En la guerra de Armagedón. Dice que coge al anticristo y al falso profeta y los lanza al lago de fuego y azufre en su segunda venida. Amén. Y será, dice más, que esto sí se cumple en ese tiempo y en el futuro y siempre, porque dice que él será la justicia cinto de sus lomos. Claro, él es justo. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. El Señor es fiel. Amén. Entonces mire ahí, doble referencia. Amén. Y así hay muchos, pero muchos pasajes en la Escritura donde la Biblia muestra esa ley, la doble referencia, que habla de una cosa que está sucediendo en el tiempo o en un futuro cercano, y a la misma vez de algo que sucederá en un futuro más lejano. O que habla de un personaje aquí y a la vez está hablando de un personaje por ahí en otro tiempo, como es el caso del mismo Señor Jesucristo hablando de Elías, que Elías ya vino y Elías vendrá. Lo dice así en Mateo. Y entonces uno se queda ahí como mirando para el techo, y como ahí que vino y vendrá. Claro, vino en Juan Bautista y vendrá en uno de los dos testigos de Apocalipsis de la tribulación. Doble referencia. Amén. Ahora miremos ideas sobre Jesús, porque Jesús es el centro de la profecía. Él es el centro y corazón de todas las escrituras. Es más, usted sabe, recuerda, los que ya saben, ¿recuerda usted cuál es el tema de la Biblia completa? El tema. ¿Cuál es el tema? Claro, yo acabo de decir que la Biblia es cristocéntrica. Claro, Él es el centro y corazón de la Escritura. Pero ¿cuál es el tema de la Biblia? ¿Ah? Sí, dígalo completo. La salvación del hombre
a través de un Salvador divinamente escogido. No se lo olvide, eso es sencillo. Ese es el tema de la palabra de Dios. De Génesis hasta el Apocalipsis está ese tema. La salvación del hombre a través de un Salvador, que es Cristo, divinamente escogido, porque lo escogió Dios. Amén. Entonces, ideas sobre Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, como dijo, es el centro, ¿no? Mire, Juan 5:39 al 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellas, la Biblia, dan testimonio, o sea, enseñan todo lo que necesitamos saber del Señor Jesucristo. Ni más ni menos. Amén, hermano. Las Escrituras, y el mismo Señor lo dice: escudriñen las Escrituras, porque ellas, usted no conocerá, ni nadie conocerá a Cristo por en un laboratorio de química, ni en un observatorio espacial, en ningún laboratorio de física. No se conocerá a Dios ahí, en la palabra. Amén. Lucas capítulo 24, verso 27 dice: y comenzando desde Moisés. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice comenzando desde Moisés? ¿A qué se refiere? Comenzando desde el Pentateuco, o sea, comenzando desde el Génesis, o comenzando desde los primeros 5 libros de la Biblia, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Mire, recorriendo la Biblia, mire, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Amén. La Escritura habla de Cristo, hermano. ¿Quiere conocer a Cristo? Conozca la palabra. Y esta es la vida eterna. En eso consiste la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo importante de conocer la palabra, de estudiar la palabra. Y en el caso nuestro, lo que estamos haciendo, estudiar la profecía bíblica, que tiene todo que ver con Cristo. Hebreos capítulo 10, verso 7. Entonces dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está escrito de mí en el rollo del libro. ¿Por qué diría rollo? Eso es lo bueno de familiarizarse con la cultura y las costumbres judías, inclusive de otras culturas en la antigüedad, que se escribía no en papel, hojas así como usted y yo, sino que se escribía en pergaminos y en papiros que se enrollaban. Por eso cuando entró en la sinagoga dice que el ministro le entregó el rollo y leyó en el profeta Isaías capítulo 61 y dijo: esta escritura se ha cumplido hoy en vuestros ojos. Amén. Mire, precioso, hermano, maravilloso. Amén. El intérprete de la profecía bíblica debe buscar a Jesús en el texto. Hay que buscar a Cristo primero. Amén. La Biblia, la profecía y nuestro estudio debe y es cristocéntrica. Amén. Usted no ve, por ejemplo, lo que le pregunta el etíope, el eunuco aquel, a Felipe. ¿Qué fue lo que le preguntó? No, eso se lo preguntó Felipe al eunuco. Pero el eunuco, ¿qué le preguntó a Felipe?
¿de quién habla el profeta? ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Entonces dice la Biblia que Felipe empezó por todas las escrituras y le presentó el evangelio de Jesús. O sea que el profeta Isaías en este caso no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de Jesús. Porque la profecía, la Biblia es cristocéntrica. Amén, hermano. Cristo está construyendo un lugar para que vivamos en el cielo. Cristo vendrá por nosotros en el rapto. Cristo presidirá el juicio de los cristianos en el cielo. Cristo ejecutará los juicios sobre la tierra en el período de la tribulación. Cristo vendrá por segunda vez a la tierra. Cristo juzgará a las naciones. Cristo reinará durante el milenio. En todo está nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el centro de las Escrituras. Y para entender verdaderamente la profecía bíblica, busquemos siempre a Jesús. Amén. Siempre hay que buscar a Jesús, hermano. Verlo en la palabra, porque Él está ahí, hermano. Amén. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Ahora miremos qué evitar. Hay cosas que hay que evitar al interpretar profecía bíblica. Amén. Hay que tener en cuenta en el momento que usted esté leyendo y quiera entender algo que es profecía, entonces uno dice, ¿qué hay que evitar? Al interpretar profecía bíblica, hay muchos que les gusta impresionar. Y como los atenienses, decir cosas nuevas. Eso está así, hermano. Saturado el YouTube y las redes. Así. Gente que le fascina salir con cosas nuevas porque que les gusta impresionar. Uy, este sí tiene revelación. Amén. Nosotros debemos de evitar el impresionismo profético. Impresionismo profético, o sea, impresionar con la profecía. No, así no se interpreta. Cuando uno va a interpretar, eso debe evitarlo, porque eso no hará que se cometan errores. Las ganas, el afán de impresionar a los demás los lleva a decir cosas que no son. Amén. Un ejemplo, hay gente que dice que esas señales o esos prodigios en el cielo que habla, por ejemplo, el profeta Joel, que se refiere a los ovnis. Los que leen el capítulo 1 de Ezequiel, dicen, ve, un ovni. Les gusta cosas impresionantes. Uy, es que eso que describe tan raro. No, la Biblia contiene todos los elementos necesarios para que usted sepa que eso lo que representa sencillamente es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Amén. Que se le apareció a Ezequiel. Porque es que en ese tiempo Dios hacía teofanías, o sea, apariciones de ángeles o del Señor Jesucristo en forma de ángel, de hombre, o de esa manera como describe el profeta Ezequiel. Pero entonces la gente que no evita el impresionismo profético, ahí mismo dice ovnis, entonces les llama la atención. Como en los años 50 más o menos, que por allá en Roswell, en Estados Unidos, y que se estrelló una nave y habían 5 cuerpos de extraterrestres. Y eso, mano, la gente vivía en esos años. La gente vivía, uy, ¿cómo así? ¿Qué es? Y eso hablaban lo uno y hablaban lo unos negaban, otros de que sí, que es verdad, que no, que es mentira, que y eso porque llama la atención. Porque la curiosidad del hombre es grande. Pero la curiosidad del hombre la debe saciar en la palabra, hermano.
en algo correcto, en algo verdad. Tu palabra es verdad, dice el Señor. Amén. Entonces debemos de evitar el impresionismo. Amén. Todavía peor que los extraterrestres, oiga, que los extraterrestres a bordo de estos ovnis son nefilim, o gigantes nacidos de la unión de ángeles con mujeres mencionados en Génesis 6 del 1 al 4. Al que le gusta el impresionismo profético, entonces usa textos como Génesis 6 para decir: los ángeles tuvieron sexo con las mujeres en la tierra y por eso nacieron los gigantes. Falso. Porque la Biblia me dice a mí que antes y después de lo que está narrando Génesis 6:4 ya habían gigantes. Leamos Génesis capítulo 6 versos del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ponga bien atención a lo que dijimos al principio, contexto, lo que dice antes y después del texto para interpretar correctamente. Y aquí el contexto me empieza a hablar sencillamente de hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, a esos hombres les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, esos hombres que habla el contexto se dividían en los hijos de Dios y en los hijos no de Dios, los impíos, o los inconversos. Hoy en día es igual. Hoy en día a nosotros nos llaman hijos de Dios, a los otros no. Aunque hay gente que le gusta decir que todos somos hijos de Dios. Yo le dije a un señor por allá en apartado en una ocasión, le dije: no, todos no somos hijos de Dios. Hay unos que son hijos de Dios por desobediencia y hay otros que son hijos de Dios por adopción. Entonces me dijo: es que no, yo también soy cristiano. No todos somos cristianos, no todos son cristianos. Cristianos somos los que seguimos a Cristo. ¿Y nosotros qué somos? Pagano. Así es que lo califica la Biblia. El que no es cristiano es pagano. Amén. Entonces los hijos de Dios, lamentablemente, esa descendencia de Nos, del segundo hijo de Adán y Eva, que empezaron los hijos a llamarse del nombre de Jehová, lo dice muy clarito en Génesis, del nombre de Jehová, o sea, digamos así, empezaron a caminar con Dios, a ser fieles a Dios, los hijos de Dios. Cuando se multiplicó tanto los hombres y las mujeres y nacieron hijas y eran hermosas, entonces lamentablemente los hijos de Dios, viendo que eran bien bonitas, entonces tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Eso es lo más normal que dice la Biblia. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Bueno, si eran esos hijos de Dios, eran ángeles, entonces ¿por qué Dios no dice aquí: no contenderá mi espíritu con los ángeles para siempre? ¿Sí o no? No, ahí dice, es muy claro: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y los ángeles no son carne, los ángeles son espíritu. Amén. Mas serán sus días 120 años. Mire qué bonito, hermano, 120 años, punto aparte. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, también había gigantes. Entonces los nefilín no nacieron de una unión de ángeles con mujeres. No, señor, aquí lo dice la Biblia que no. Amén. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Amén. Entonces hay que evitar el impresionismo profético. Querer impresionar, no, denle el significado y la interpretación que la misma Biblia da. ¿Para qué uno ponerse ahí a sacar pecho a decir que el que más revelación tiene, si lo que va a decir son mentiras? Si va a decir cosas que no están en la palabra. Amén.
Mire bien en este mismo contexto que Dios no contenderá mi espíritu con el hombre, ya lo dijimos, refiriéndose a los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Además también dice, ya había gigantes antes y después. Esto llama la atención a mucha gente, pero ¿hay alguna evidencia real y bíblica en esto? ¿Hay evidencia? No. Por el contrario, el mismo Señor Jesucristo nos da evidencia de lo contrario, porque Él dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Lo dice el Señor Jesucristo. Los ángeles son asexuales, no tienen sexo. Amén. Y son espíritu. A su nombre, gloria, hermano. Primera de Pedro 4:7 dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sobrios, hermano. Sobrios. Para interpretar profecía hay que ser muy sobrio, muy parco, muy asentado a lo que es, a la palabra, a la ley y al testimonio. Amén, hermanos. Al interpretar profecía bíblica debemos ser sobrios, mente sana y moderada. Amén. No querer impresionar a nadie. Amén, hermanos. Las señales de los tiempos. No interprete la escritura en base a los eventos actuales, sino los eventos actuales en base a la palabra. Evitemos interpretar la escritura en base a los eventos. Que sucedió tal cosa, entonces voy a ver cómo. No, hay que mirar la palabra, y si algún evento está acorde con la escritura, pues está bien. Amén. Por ejemplo, hace un momentico decíamos que Israel, ese sector de allá donde está Israel, nunca ha tenido paz. Entonces dijimos, por ejemplo, en este mismo instante está Israel contendiendo en guerra contra los palestinos. Estamos interpretando ese evento por la escritura. Amén. Porque Israel nunca ha tenido paz. Amén, hermano. Mateo capítulo 16, versos del 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque él tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Amén. Una cosa es las señales de allá de lo que sucede, y otra cosa es lo que la Biblia dice. Amén. Lucas 21:29 también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo sabéis vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Se da cuenta que la palabra es como más centrada, más seria, más sobria para decir, para dar un simbolismo, para interpretar? Mire, les habla de la higuera. Mirad la higuera y todos los árboles cuando brotan, viéndolo sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. Es una señal en los árboles, una señal natural, ¿sí o no? Entonces el mismo Señor aplica y dice, así también vosotros, cuando vean que sucedan estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que el Señor les había venido hablando, de lo que iba a suceder en la tribulación, de esos juicios, de los terremotos, de lo que sea. Dice que cuando empiece a suceder, no pasará esta generación. La generación que está viviendo esas cosas no pasará. Claro, ¿cómo va a pasar si eso va a suceder en 7 años de tribulación? ¿Sí ven? A su nombre. Debemos ver los eventos actuales a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de los eventos.
Amén. Debemos de evitar, oiga bien, hermano, fechas en la profecía. Evitemos fechas en la profecía. Eso ahí entra también, yo creo, un poco el impresionismo, porque cuando alguien da fechas, impresiona. Uy, ¿cómo supo? Uy, este sí sabe. Pero ¿cuántas sectas hay hoy en día por haber intentado darle fecha a ciertas profecías? Amén. Por ahí hay un grupo que dijo que la venida de Cristo fue en 1914, porque la Primera Guerra Mundial. Aire de guerras y de rumores de guerra, entonces interpretaron eso así, digo, no, entonces ya vino Cristo. Y como no vino, ellos lo dejaron así. No, sí, vino, lo que pasa es que vino espiritualmente y está en el corazón de los hombres. Hay que arreglarla. Amén. Evitemos fecha. Siempre, escúcheme, siempre será un dato equivocado. Siempre, hermano. Porque nada más mire lo que dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles cuando le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Díganos la fecha. Casi que le dijeron así. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué respondió el Señor Jesucristo? No toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quiero dar esta fecha. No le toca a usted, mi hijo. No toca. Eso le corresponde al Padre. Ni siquiera, oiga, ni siquiera el Señor Jesucristo ni los ángeles saben la fecha. Ahora queremos pretender nosotros, es que yo soy más inteligente que los ángeles y que el Señor Jesucristo. Dar fechas. No, hermano. Siempre será un dato equivocado. Creemos que es muy posible que hoy estemos viviendo en la época de la venida del Señor por nosotros en el arrebatamiento. Sí, claro. Creemos eso, que estamos en los tiempos, en los días finales, y que el Señor es en este tiempo de apostasía y de la situación como está el mundo, que va a venir por su iglesia. Pero no podemos, como muchos, que por ahí hay uno que en 1985, después otro por ahí dijo que en 1987, por allá hubo un japonés, uno por ahí en Japón que le dijo a los hermanos de la iglesia: vaya, vendan el carro, la casa, todo lo que tengan y tráiganme la platica, porque el Señor viene el 20, yo no sé qué, de octubre. Entonces yo me puse cuando leí eso, cuando me di cuenta de esa noticia, yo dije: sí, y él no se va a ir, que se quiere quedar con la plata de los hermanitos. No se va a ir, no tiene interés de irse. Amén, hermano. No, es que no, es verdad que estamos en la época, pero nadie sabe. Pero también la posibilidad de que este acontecimiento esté muy lejos. Sabemos que estamos en el tiempo, pero también contemplamos la posibilidad de que no sea dentro de 5, 10, 15, 20 años. Puede ser más lejos. Porque es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén, hermano. Esa es una manera sobria de pensar y de interpretar en lugar de adivinar fechas. ¿Para qué quiere fechas? Si a usted le dicen, vea, si a más de uno, a usted ojalá no, pero a más de uno le dicen: el Señor viene el 25 de enero del año 2027. Le aseguro que más de uno se descarría y se arrepiente en diciembre del año 26. Amén. ¿Para qué fechas? Sepamos que tenemos que estar preparados. Y que si el Señor vino, lo vimos con el Señor. Gloria a Dios. Amén. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Contundente, hermano. Radical.
no sabéis el día ni la hora. Puedes saber la época, pero el día y la hora, no, Señor. No lo tiene reservado. Así como esos ángeles en Apocalipsis, usted lee que el Señor tiene por ahí unos ángeles atados para el día y hora señalado, que Él sabe, Él sí sabe cuándo. Amén. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo del Hombre, sino el Padre. Oiga, mire que el Señor, hermano, la palabra no es más clara porque no hay forma de que sea más clara. Amén, hermano. Hechos capítulo 1, verso 7, el texto que citábamos, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso no le corresponde sino a Él, hermano. Amén. Nosotros vivamos como si el Señor fuera a venir hoy. Vivamos así, hermano, como si el Señor fuera a venir hoy. Vivamos a la expectativa y en el temor de que de pronto ahorita a las 2, 3 de la tarde puede llegar el Señor. Amén. Pero, oiga bien, pero planifiquemos nuestras vidas, proyectémonos, planifiquemos nuestras vidas como si fuéramos a estar aquí toda nuestra vida. Amén. Así estaremos preparados para el tiempo y la eternidad. Amén. A su nombre, gloria. Qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno que no sepamos. Es que Dios es bueno y Dios sabe cómo es. Qué bueno que no sepamos ni el día ni la hora. Qué bueno que sepamos que tenemos que estar bien, preparados, guardándonos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne enferma. Estar preparados. Que sonó la final trompeta, gloria a Dios. Si la oímos, estábamos preparados. Si no, usted no va a escuchar nada. Usted solamente, ay, ¿qué se hizo fulano y fulana? Ay, uy, Dios mío. Si es en un culto, ay, hermano, ojalá aquí no quedaran sino sillas vacías. Pero si de pronto quedan por ahí unas ocupadas, esos que queden sentados ahí en esas van a llorar, hermano. Porque a los otros nos llevó el Señor. Yo me incluyo ahí, yo me meto ahí. Yo me meto ahí. Nos llevó el Señor, hermano. Amén. ¿Usted qué hará? ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer con esto? Mire que la profecía, estudiar la profecía es bueno. Nos alerta, nos mantiene a la expectativa, nos enseña que debemos de andar como a Dios agrada. Amén. Como dijeron Josué y Caleb, si el Señor se agradare de nosotros, Él nos introducirá en la tierra. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos introducirá en el cielo. Si se agradare. Si no, no. Entonces nuestra máxima preocupación debe ser agradar al Señor. Perdóneme la forma en que se lo digo. A Él hay que lamberle. A ese sí. Hay que lamberle, man. Hay que adularlo, hay que ensalzarlo, exaltar su vida, su nombre. Hay que, como le dijera, todas esas cosas, hermano. Hay que ser bien meloso con el Señor. Amén. Agradarlo, para que cuando llegue la hora, el día, minuto, segundo, porque en un momento, dice la Escritura, y un momento es la 11ª parte de un segundo. ¡Ay, santo! ¡Pah! Se fue, nos fuimos. Entonces, si le estamos agradando, venid bendito de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo.
pero si estamos por allá mirando, haciéndole caritas al mundo y sonriéndonos con el mundo, coqueteando con el mundo, se quedó, se queda, hermano.